Nuestra última sesión del año, vamos a continuar a partir de enero 12 con una nueva serie que se va a llamar Estampas de Ciudades y donde vamos a hablar de muchas ciudades, su historia, sus atractivos, su gente. Y por lo pronto este ciclo de geografía turística con esta música maravillosa de Brasil, estamos cerrándolo y les agradecemos su presencia a lo largo de todos estos meses. Han sido, pues no sé, 100 sesiones, un poco menos, en que nos han estado acompañando y queremos agradecerlo a nombre de la Casa del Viaje y Berenice Lozano. Ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con esta última parte, que es lo que nos faltaba de América Latina, que es un mundo fascinante, lo que vimos la semana pasada, perdón, el martes pasado, pues es sorprendente, ¿no? Y ahora iniciamos esto con una música que es extraordinaria. En alguna ocasión oí a un gran músico norteamericano decir que la mejor música del mundo actual es la música de Brasil. Eh, yo no soy un musicólogo, pero sí es una música llena de vida, llena de eh, ánimo, escurre alegría, es muy latina. No tiene nada de estas manchas sórdidas del viejo mundo, de la Europa o Asia. Es toda alegría. Y bueno, vamos a empezar con estos países extraordinarios que nos faltan en este recorrido. Y comencemos con Venezuela. Quizá de todos los países de Latinoamérica, Venezuela sea en este momento el más dolido de todos. Ha pasado una crisis en muchos ámbitos de su cultura, de su economía, de su gobierno, de todo. Y es una lástima, ya que es uno de los países más ricos del mundo. Es el país con mayor yacimiento de petróleo en el mundo. Además tiene yacimientos de oro, de platino, en fin, es un país inmensamente rico, empobrecido por las circunstancias, que no me quiero meter a temas políticos, y es un país además célebre por la belleza de sus mujeres, que tengo entendido es el mayor número de mis universos en la historia han sido venezolanas, creo. No sé si colombianas o venezolanas. Vamos a dar un rápido vistazo a Venezuela, comenzando con este imponente paisaje, esta cascada, es la cascada más alta del mundo, el Salto del Ángel. El Salto del Ángel, cuando lo vemos aquí y vemos el salto, por ejemplo, de Basasiachi en Chihuahua, pues más o menos se ven de la misma altura. Se pierden las proporciones. Tendríamos que poner elementos que nos ayuden a comparar. Y si pusiéramos aquí el salto de Basasiachi de Chihuahua, quedaría como a esta altura. El Salto del Ángel es 4 veces la altura de nuestra cascada de Basasiachi. Estamos hablando de 1 kilómetro de altura. Es más alto que, ¿qué les puedo decir? Que el Burj Khalifa en Dubái. Impresionante.
Y esto sí se logra apreciar cuando se hace el recorrido en avioneta. Esto está en la región de Canaima. Yo personalmente no conozco Canaima. Yo tomé el tour que va desde Caracas, hicimos el recorrido para ver el salto eh, del Ángel, que es de verdad sobrecogedor la altura y la barranca, y después continuamos para ver esta formación que se llama Roraima, que es una especie de triángulo, así en esta forma, con rocas como esta, vertical. Hagan de cuenta que es un bloque vertical encajado en la selva entre Brasil, Venezuela y las Guayanas. Es algo de verdad también impresionante y se ha utilizado para hacer películas del mundo perdido. No que hayan subido para filmar allá, pero las vistas de esta formación sí se han usado para dar la impresión de un mundo perdido. Imagínense que llegan los exploradores y de repente se encuentran con una bloque, con una meseta, pero que no tiene una, eh, una subida suave, sino que es de tajo, un bloque vertical inaccesible. Y bueno, pues esto es una de las maravillas de Venezuela. Aquí tenemos la ciudad de Caracas. Esta es una foto vieja. Sé que Caracas actual está muy deteriorada, muy empobrecida. Los supermercados están vacíos. Hay mucha carencia y esperemos que pronto este país vuelva a resurgir, ya que tanto su gente como su, su naturaleza es sumamente rica. Aquí tienen Caracas hace 15 años, cuando era el Dubái de aquella época, cuando el auge petrolero, que ya les regresará. Imagínense un país que tiene eh, el, um, el más alto, um, eh, la más alta capacidad de yacimientos petroleros del mundo, sobre Arabia Saudita, sobre el Golfo Pérsico. Los yacimientos petrolíferos de Venezuela son los número uno. En el momento que esto surja, pues vamos a encontrar que estos edificios se van a ver enanizados con la serie de torres que van a surgir. Aquí tenemos otra vista del Salto del Ángel. Si yo les digo tiene 200 metros, pues me lo creen, porque es muy difícil la comparación, pero estamos hablando que es 1 kilómetro de altura. Y este es Roraima, esa meseta que les decía. Vean nada más qué formación tan impresionante. Este bloque, este macizo de roca que emerge verticalmente de la selva, recorrido por cascadas, sí ha sido filmado desde abajo, en algunas películas de ciencia ficción, que suben y se encuentran que aquí arriba todavía hay dinosaurios y eh, triceratops y todo este tipo de fauna prehistórica. Pero como paisaje, como panorama, es espectacular, sobrecogedor, es imponente. Bueno, Venezuela es la patria de uno de los hombres más importantes en la historia del continente, que fue Simón Bolívar. Hay, como con todos los personajes de la historia, sus detractores, sus admiradores. Yo creo que fue un gran hombre, un gran pensador y sobre todo un gran general. Y él fue el libertador tanto de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
fue un gran caudillo. Y uno de los personajes importantes de Venezuela en la literatura es Rómulo Gallegos, el gran novelista. Tiene una novela de la selva que personalmente yo es lo único que he leído de él y me encantó. Y la leí a raíz de ver una película de Jorge Negrete que se llama Canaima, y es una novela sobre la selva, sobre la vida de la selva, y tanto la película, que es interesante, pero la novela hace unas descripciones de la jungla, de la selva, de la vida de estas gentes magistrales. Es un gran escritor, entre los grandes hombres que ha producido Venezuela. Bueno, aquí tenemos Venezuela y damos un salto a este país maravilloso, muy hermano nuestro. Por alguna razón, entre México y Colombia hay una hermandad peculiar. Siempre nos hemos entendido bien con los colombianos. Bueno, con esta foto damos entrada a este país y nada más aquí les marco. Se ha hablado de en este país las civilizaciones. No, en Colombia no hubo civilizaciones como en Perú o como en México o, o Guatemala. Eh, su, sus ancestros prehispánicos fueron culturas, culturas que tenían un avance, eso sí, notable, sobre todo en el trabajo del oro. Y todas estas culturas de Quimbaya y Calima han dejado testimonios de su manejo del oro, que es comparable al de los escitas en el centro en la Europa oriental extrema y principios de Asia, Asia Occidental, y que tenemos en este museo en Bogotá, que es uno de los museos más interesantes, que es el Museo del Oro. Ahí tienen, tengo entendido que es más de 20,000 piezas de oro. Obviamente no se pueden ver todas, pero tienen algunas que son auténticos tesoros, auténticas joyas, extraordinariamente bien trabajadas, lo cual nos habla y nos vuelve a confirmar esta realidad que a veces ignoramos u olvidamos, que muchos de estos pueblos aparentemente primitivos, pueblos aparentemente salvajes, eran poseedores de técnicas y culturas que nos sorprenden. Muchas veces con con cierto desprecio, antropólogos hablan de las culturas que no llegan a ser civilizaciones. Y cuando vemos estos trabajos, nos damos cuenta de lo poco que sabemos de estos pueblos. Y no nada más de lo poco que sabemos en cuestión de su artesanía, de sus bellas artes, que han quedado testimonios, así como eran muy avanzados en el trabajo del oro, ellos seguramente tenían conocimientos de astronomía, de ciencias que no quedaron plasmados para para el futuro y se olvidaron en, en el fondo de la tierra, en los yacimientos cubiertos por la selva, y ahí quedaron también muchos de sus conocimientos, tanto metafísicos, filosóficos, religiosos, de medicina, y quedó
Bueno, pues esto que es más imperecedero, que fueron sus figuras de oro. Y tenemos, por ejemplo, esta espléndida araña. Todo esto es en el Museo del Oro. Esta es una balsa hecha toda en oro, con sus figuras. Y aquí estamos en la Plaza Bolívar, que es el centro de la ciudad de Bogotá. Aquí está la Catedral de Bogotá. La estatua de Simón Bolívar, a quien tanto en Venezuela como en Colombia se le rinde mucho culto y mucho respeto. Aquí está el Palacio Echeverry, que es el ministerio, el actual Ministerio de Cultura, y el Capitolio Nacional. El Capitolio Nacional es un edificio con un arte, ¿qué les podemos decir? Un estilo neoclásico típico, con sus columnas griegas eh, de orden jónico, sus balaustradas. En la Plaza Bolívar, que está de un lado y del otro lado, está rematado con la catedral en Bogotá. Y cuando vamos a Bogotá, yo creo que uno de los paseos y de las visitas eh, que no pueden faltar es el Museo de Botero. Yo sé que en la actualidad uno de los grandes atractivos de Bogotá es ir a los centros comerciales donde se vende ropa, sobre todo ropa de mujer, que ha tenido un auge en en la vida actual y en la moda actual, y no me estoy refiriendo a, a las grandes firmas de modistas, sino a la ropa de todos los días. Eh, a mí me sorprende que hay gente que se va a Bogotá de compras como para ajuarearse de su eh, vestidos diarios, etcétera, ya que la moda y el corte y los estilos colombianos son de lo más modernos y de lo más aceptable en toda la América. En este sentido, hay una vanguardia en, en Colombia. Son otras imágenes del Museo de Botero, con estas figuras características, sus personajes obesos, que han sido parte de la del estilo de Botero. Esta es la ciudad de Medellín. Aquí nos encontramos en la catedral de Medellín, sus edificios, algunos de sus edificios. Miren, Medellín hace 2 décadas era de verdad un nido de ratas. Era una ciudad imposible para, bueno, para visitarse, siempre había ese peligro. Era como un nido de narcotraficantes terriblemente peligroso. Estaban ahí anidadas las mafias y era pues todo un riesgo. La gente no iba a Medellín. En la actualidad, Medellín se ha convertido en la segunda ciudad después de Bogotá, en la
ciudad, en la gran ciudad de Bogotá, hay industria, hay también mucha moda y aparentemente es la capital de la cumbia. Es la ciudad en donde hay más lugares para bailar cumbia y hay lecciones de cumbia, etcétera. Y es una ciudad que durante el día trabaja y durante la noche baila. Aquí tenemos una vista panorámica de lo que es la nueva urbe de Medellín. Y aquí está el jardín botánico. Todos estos caminos es para poder ver las plantas desde un ángulo arriba y poder ver los nidos de las aves y el crecimiento de los pájaros. Esto es dentro del centro de Medellín, un modelo de pueblo viejo, de pueblo antiguo. Y muy cerca de Medellín es desde donde se pueden ir a visitar los campos de café, la región cafetalera de Medellín. Obviamente todo el mundo que va se trae sus paquetes del mejor café. Mucha gente considera que el café colombiano es el mejor del mundo. Yo no podría decirlo, me dicen que el nigeriano, en fin, pero sí les puedo decir que es un café extraordinario. Tienen el don de cultivarlo, el amor por su cultivo, y es uno de sus orgullos, tanto el café como el cacao. Aquí tienen los cacaotales y las plantas, estas nueces del cacao, que después se convertirá en el chocolate, y hay pueblos donde les muestran cómo se maneja, cómo se hace el chocolate. Yo creo que son paseos que nos toman medio día, menos de medio día, y siempre van a resultar instructivos, divertidos e inolvidables, porque ver cómo se manufactura el chocolate y ver todo el procesamiento, por ejemplo, del café, y llevarse uno su kilo de café o 2 kilos, después se lo van a tomar con un enorme gusto. Esto es el cacao, las nueces de cacao que las están dejando secar antes de procesarlas para que entren a todo el trabajo de ser convertidas en chocolate. Y esto es una catedral subterránea que se encuentra en el fondo de una montaña de sal, que es la catedral de Zipaquirá. Zipaquirá está a mediodía de Bogotá y vale la pena porque es algo insólito, es única. Y cuando se va a Colombia normalmente se concreta la visita, se reduce la visita a Bogotá, si acaso algún centro cafetalero, y a Cartagena. Creo que es hacerle poco favor a un país tan rico. Bueno, no hacerle el favor al país, sino hacernos el favor a nosotros. Ya que estamos gastando para llegar a Colombia, vale la pena, sí, recorrer más a fondo este país que es de los más pintorescos, la gente es de lo más amable, es de una hospitalidad, de una calidez
como pocos países en Sudamérica. Aquí tenemos Villa de Leyva, o Leyva como le llaman, que está camino a Bucaramanga, hacia el norte. Se puede visitar Zipaquirá, Villa de Leyva, y continuar a Barichara. Barichara, a mi gusto, es, junto con Mompox, el pueblo más bello, el pueblo colonial, el pueblo típico más bello de toda Colombia. Quizá Barichara sea el más bonito. Además, las dulcerías, las chocolaterías de Barichara, pues son parte del deleite y de lo interesante que se puede apreciar en esta ciudad. Es, a veces me preguntan, ¿vale la pena quedarte una noche? Por supuesto que vale la pena. Y caminar, callejonear toda una tarde, en la noche ir a cenar bien, porque se come muy bien en Colombia, y al día siguiente continuar el viaje al siguiente destino, que puede ser Mompox. Mompox es uno de los lugares menos visitados. Casi nadie de México, yo conozco a muy pocas personas que han visitado Mompox. Mompox está en la cuenca del río Magdalena, pero ¿qué les puedo decir? Está rodeado de pantanales, es una ciudad colonial, es tesoro nacional, es ya también un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, porque es sumamente interesante. Y les digo, está rodeado de ríos y de canales y de pantanos, y el pueblo es bellísimo, muy pintoresco. Aquí tienen la iglesia, la plaza de Santa Bárbara, en Mompox. Se llaman los portales de la Magdalena. Y esta es la calle Real. Aquí tienen otra vista de la calle Real en Mompox. Y aquí estamos en la ciudad, a mi gusto, más interesante de todo el Caribe, que es Cartagena de Indias, que además tiene una historia apasionante. Cartagena era el puerto más importante de Sudamérica para conectar con España muchas de las riquezas que venían del Perú. Es decir, salían del Perú el oro, la plata, etcétera, y el punto de concentración donde llegaban era Cartagena. Como aquí en México era Veracruz o Campeche, fue Cartagena concentrador de estas riquezas. Por lo mismo, fue también el pararrayos de todos los piratas, de todos los grandes piratas que asolaron el Caribe y cuya historia ahora nos resulta apasionante. En una época, en su época, era hablar de los piratas, era hablar como del demonio, porque pues impunemente llegaban, arrasaban con las ciudades, saqueaban sobre todo el oro que estaba esperando ser embarcado para llevarse los barcos, los galeones a España. Cuando no eran atacados en el mar, eran atacados en Cartagena o en Campeche, pero Cartagena era como el sitio más importante de estos saqueos. La ciudad, sin embargo, creció, fue una ciudad muy importante,
si el movimiento que había en Cartagena era mucho más agitado, más internacional que el que había en Bogotá. Cartagena realmente era la ciudad importante de la Colombia de la época de los españoles. Y es una ciudad deliciosa. Caminar por sus callejoncitos y ver sus reliquias coloniales es un deleite, independientemente de esta erupción de edificios modernos que son condominios y hoteles, ya que Cartagena se ha convertido en un centro de turismo, en un centro de recreo y en un centro de inversión inmobiliaria muy importante, así como un puerto mercante de de primer orden. Te pido, me pasas la Kleenex. Bueno, estas son vistas de Cartagena, de las calles, los balcones de la Cartagena actual, son objeto de estas caminatas, de estos paseos, y que es parte del goce de Cartagena, de ver a su gente, ver las señoras, las mujeres, sobre todo de raza negra, mujeres grandes que van llevando sus canastas de fruta en la cabeza, que es todavía parte del folclore de Cartagena. Y aquí tienen el castillo de San Felipe. El castillo de San Felipe es como los baluartes de Campeche. Más grande el castillo de San Felipe. Obviamente Cartagena era más importante. Y aquí tienen la estatua de Blas de Leso. Blas de Leso es un personaje que de verdad merece toda una novela, toda una biografía o una película, de estas películas heroicas, ya que es un caudillo, un general que se enfrentó a la fuerza naval más poderosa del mundo. Los británicos, en su afán de hacerse dueños del mundo, en uno de sus arranques decidieron ocupar Cartagena y hacerse los dueños de Cartagena. Es decir, lo estoy resumiendo, es una historia bastante más complicada, pero decidieron y enviaron una flota enorme, ¿verdad? Con miles de soldados para ocupar Cartagena. Blas de Leso, él tenía una flota, no les puedo decir de cuántos barcos, pero era ni la 10ª parte de la flota británica. Y su guarnición no llegaba a 1000 soldados. Y los británicos eran como 20,000. En un acto todavía incomprensible de heroísmo, Blas de Leso enfrentó a los británicos, que por cierto ya habían mandado a acuñar monedas en Londres, en la que se celebraba la incorporación de Cartagena, la victoria sobre
la flota española, que fue algo que como que querían reiterar. Después de la derrota de la Armada Invencible, los británicos crecidos quisieron, un par de siglos después, reafirmar su poderío en los mares, y lo eran, porque en esa época, ya en el 1700 y pico, Inglaterra tenía la flota naval, la flota militar más importante y más poderosa del mundo. Era ya la reina de los mares. Entonces, la reina de los mares, con 200 400 barcos, se enfrenta a Cartagena. Blas de Lezo, con unos cuantos barcos y con menos de 1 millar de soldados, se enfrenta y derrota a la flota británica, que ya había acuñado esas monedas y que ya las tenían listas para mandarlas en circulación y hacer alarde de su victoria en toda Inglaterra. Pues tuvieron que volver a fundir sus monedas porque fueron derrotados. Blas de Lezo, para su información, le faltaba una pierna y le faltaba un ojo, pero tenía unas agallas y una astucia militar que pocos han tenido, y nunca se le ha hecho ese homenaje que merece. Es uno de los grandes militares de la historia. Entre los grandes colombianos, quizá de la época contemporánea, el más grande de todos es Gabriel García Márquez. El autor de 100 años de soledad. Y, ¿qué les puedo decir? Otras obras, y es uno de los grandes maestros de la lengua española actual. Aquí está Gabriel García Márquez con esta frase maravillosa: no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Y nos vamos a Ecuador. Este, bueno, pequeño país, pequeño en comparación con los otros gigantes sudamericanos, su capital, Quito, se encuentra al pie del volcán Cotopaxi, una montaña colosal que le da esa característica. Ahora, Quito es una ciudad en su conjunto, en toda su periferia moderna. El centro histórico de Quito es pintoresco y tiene mucho sabor colonial que no ha perdido. Y bueno, Quito también es punto de partida para expediciones a la Amazonia, donde las tienen ya muy organizadas y la gente puede darse el lujo de meterse a la selva y ver animales de la selva a una distancia pues muy próxima, pero con perfecta seguridad. Aquí tienen la Basílica Gótica del Gran Voto Nacional en Quito, donde a veces nos preguntamos qué hace en Quito una basílica gótica. Es como cuando vamos a Zamora, en México. De repente nos encontramos con la iglesia de Nuestra Señora, y es otra iglesia gótica. Es pues de estos surrealismos muy latinoamericanos,
Y sin embargo hay que reconocer algo. Dentro del estilo gótico están muy bien logrados. No es ese gótico mezclado con churrigueresco, con renacentista y barroco, que eso sí sería un crimen. Vean el interior de la basílica. Podemos ver esto y decirles, estamos en la Catedral de Amiens, en Francia, y nadie dudaría de que les estoy diciendo una realidad. Aquí tenemos una panorámica de Quito. Aquí está la iglesia de la Sociedad de Jesús, la iglesia de los jesuitas, y esto es en la periferia de Quito, ciudad mitad del mundo. Y este es el monumento exactamente ubicado donde está el Ecuador. De un lado es el sur y de otro lado el hemisferio norte. Y aquí tienen en la colina, en una de las colinas, es más, esta colina se puede ver en la panorámica, perdón, en la panorámica, aquí está el panecillo, aquí la pueden ver en Quito, está esta estatua de la Virgen, y esta es la ciudad de Cuenca. Si se va a Ecuador, hay dos cosas, bueno, tres cosas que valen el viaje. Uno, visitar la ciudad de Cuenca, estar en el centro de Quito, utilizar Quito como punto de partida. De ahí, si pueden, hacer un viaje de 2, 3 días a la selva amazónica, alguno de los parques nacionales, que es toda una experiencia, porque se van a encontrar boas, serpientes, águilas, arpías, eh, con suerte jaguares, en fin, van a encontrar una selva intacta porque la están cuidando más que cuidan a sus catedrales. Otra es la visita de Cuenca. Es una ciudad que tiene un sabor colonial que no tiene Quito. Es la ciudad más bella de Ecuador y la otra es Galápagos. Este es el interior de la Catedral de Cuenca, las callecitas de Cuenca. Este es Guayaquil. Este parque de los colibríes es quizá lo más importante que hay en Guayaquil. Guayaquil no es una ciudad notable, no es una ciudad bonita, vamos. Es un puerto importante, es el puerto importante de Ecuador. Y algo que es muy importante también en Guayaquil, ver las pinturas de Osvaldo Guayasamín, uno de los grandes maestros sudamericanos, siempre desgarrador. Su pintura tiene una fuerza y una expresividad que es de los grandes pintores latinoamericanos. Vean este cuadro tan dramático. Y aquí están las Galápagos. En la actualidad ya se pueden ver las Galápagos volando desde Quito o desde Guayaquil a cualquiera de los aeropuertos. Normalmente Baltra es un aeropuerto al que se llega y de aquí parten los cruceros para visitar las islas. Las Islas Galápagos es un santuario
único en el mundo, ya que hay especies animales que están súper protegidas. Ahí no se puede tocar nada. Ahí no pueden traerse hojitas o piedras para su colección de recuerdos. Aquí tenemos estas iguanas. Son reliquias prehistóricas. Gracias al aislamiento de estas islas, han aguantado el paso de los milenios sin necesidad de evolucionar. Y aquí tenemos estos patas azules, que también hay en México unas especies, y lo impresionante de estos animales es que cuando vamos caminando al lado de ellos, no vuelan, no se espantan, no le tienen temor al hombre porque no saben la clase de ampones que somos los seres humanos. Entonces se nos quedan viendo así como diciendo, qué raro estás o qué mal hecho estás, qué patas tan feas tienes. Y bueno, hay diferente tipo de estos marsupiales que son focas o elefantes marinos, lobos marinos, y a veces se puede uno meter a nadar en el mar y se acercan estos animales a nadar con uno. Y aquí está, esto debería de haber sido parte de la Amazonia, es el Parque Nacional de Yasuni. Es un parque nacional en la Amazonia, en el Ecuador. Salimos de Ecuador y nos vamos a Bolivia. Bolivia normalmente es omitida en todos los itinerarios. Hagan de cuenta que no tiene nada que ver. La ciudad de La Paz no es una ciudad espectacular, pero cerca de ahí están las ruinas de Tiwanaku. Miren, aquí está La Paz y muy cerca está Tiwanaku, en que también se puede ver en el mismo paseo el lago de Titicaca. Aquí estamos en Pumapunco, en Tiwanaku, donde se han encontrado estas puertas, perdón, se han encontrado construcciones como esta puerta y otros elementos arquitectónicos realizados con una perfección de trazo sorprendente. Parece que fueron hechos con máquinas. Incluso esto lleva a todos los especuladores que consideran que todo lo extraordinario de nuestro pretérito como seres humanos es obra de los seres interplanetarios que vinieron y nos ayudaron a hacer las pirámides de Egipto, Tiwanaku, algunas de las ruinas en Perú y en México, así como menospreciando la capacidad técnica que los pueblos, que nuestros pueblos ancestros
tuvieron y que desgraciadamente no se pudo heredar porque su cultura fue rota, interrumpida o por invasiones entre los mismos pueblos latinoamericanos, los mismos pueblos americanos locales o la llegada de los españoles que pues consideraban muchas de estas construcciones de un valor totalmente insignificante. Ellos traían otra cultura. Vean esta pirámide de Acapana. Está muy cerca también de todo el conjunto de Tiwanaco. Y lo notable es esta, vuelvo a repetir, insistir, muchas de estas piedras impecablemente colocadas es parte del mérito inmenso de estas ruinas. Por esto, y por visitar la ciudad de Sucre, vale la pena ver Bolivia. Vean esta puerta extraordinaria en Tiwanaco. El salar de Uyuni, impresionante, es un lago de sal. Y aquí estamos en Potosí. Dije Sucre, no, quise decir la ciudad de Potosí. Potosí fue la ciudad minera. Era la ciudad donde se concentraba la riqueza y la producción de plata, y en su momento llegó a ser la primera en el mundo como productora de plata, y también producían mucho oro. De ahí viene la palabra Potosí. La ciudad del pueblo de Potosí es muy pintoresco. Vale la pena una tarde callejonear, ir a ver estos claustros de la iglesia y el convento de San Felipe de Neri, la Casa de la Moneda. Allá al fondo se ven las torres de la catedral. Y finalmente nos vamos a este país inmenso que es Brasil. Brasil es, miren, cuando los españoles llegaron a América, colonizaron una porción de tierra enorme, muy larga, que iba desde México hasta Cabo de Hornos, y que era imposible controlar desde un centro. Es decir, desde la Ciudad de México no se podía controlar Mar del Plata. Entonces se tuvieron que hacer, ¿qué les puedo decir? Virreinatos. El virreinato de la Nueva España, de la Nueva Granada, virreinato del Perú, del Mar del Plata, para poder desde ahí controlar los territorios. Y de ahí surgieron diferentes naciones. Eso, todo lo que fue la América Española, originalmente estaba fragmentado. En cambio, Brasil es un territorio compacto, es un gigantesco territorio, es como una especie de rombo o rectángulo, pero todo compacto. Las distancias nunca son tan insalvables como lo eran todas las distancias de de la América española. Y esto es causa de que Brasil sea un solo país y que América, el resto de la América española, sean diferentes países, sea como un
mosaico de diferentes países. Es una de las razones. Si todos los países de habla española hubieran estado juntos en una misma, digamos, masa como Australia, quizás seríamos un solo país o dos países, pero no 20 como somos. En cambio, Brasil, el hecho de tener una sola capital les permitió ser una sola nación con una riqueza fuera de serie. Es uno de los países más ricos del mundo. Bueno, espérenme un segundo porque me estoy regresando, estoy mal. Estamos. Aquí está Brasil. Como les decía, es todo un territorio compacto, unido. No hay estas distancias insalvables como entre Perú y México o Perú y Argentina. Y aquí tenemos una de las bahías más bellas del mundo, la bahía de Guanabara. Y aquí está el Cristo Redentor. Antier estábamos hablando y comentábamos de las nuevas maravillas del mundo y platicábamos de que lo que es Machu Picchu, indiscutiblemente es una de las nuevas maravillas del mundo. El Cristo Redentor es una belleza de escultura. Yo no le daría el título de maravilla del mundo, muchísimo menos a la Estatua de la Libertad. Pero esta bahía es de las más bellas del mundo. Quizá la más bella, es decir, entre las bahías maravillosas del mundo, tenemos esta, la bahía de Guanabara, está la bahía de San Francisco, la bahía de Sydney, la bahía de El Cabo de Sudáfrica, pero yo creo que ninguna tiene esta forma, este diseño tan espectacular con estas montañas como el Pan de Azúcar, el Corcovado, es algo fuera de serie. La ciudad de Río de Janeiro en sí es una ciudad, caminar por las calles de Río de Janeiro tiene algo como caminar en las calles adyacentes a Insurgentes por Sears. No es nada espectacular, pero las playas sí son muy interesantes. Aquí tienen la vista desde el Corcovado, la playa de Copacabana. Esta playa y todas las otras playas, Leblon, Ipanema, etcétera, son centro de veraneo, de descanso local, y mucha gente que trabaja en oficinas cerca de esta zona, a la hora de comer, se ponen su traje de baño, se van y se tiran a la playa, comen sentados en la playa, viendo la majestad del mar y de las montañas, y regresan a trabajar. ¡Qué privilegio! Aquí tienen el viejo Teatro de la Ópera de Río de Janeiro, que es importante, ha habido conciertos importantes, nunca ha tenido el nivel del Teatro Colón de Buenos Aires, pero sí es
después del Teatro Colón de Buenos Aires, el más importante teatro de ópera de Sudamérica. Y aquí tienen el nuevo Museo de Arte Moderno. Hay que verlo, el arte moderno latinoamericano, sobre todo de Brasil, es sorprendente. Muchas veces los mexicanos pensamos que somos la vanguardia del arte del siglo XX y no, han surgido muchos movimientos en todas partes del mundo. Uno de ellos, como les comentaba antier, en Japón, todo lo que se puede ver en Japón es algo de verdad desconcertante, de lo maravilloso. Aquí tienen la región de Pelourinho en Salvador de Bahía. Salvador de Bahía es una ciudad con un sabor fuerte. Hagan de cuenta que este tiene picante, es adictivo, es desordenado, no del todo limpio, pero está lleno de vida y la gente es alegre, tiene un movimiento, tiene una fuerza vital que otras ciudades de Brasil no tienen. Aquí tienen la iglesia de San Francisco en Salvador de Bahía y esta es la ciudad de Recife, una de las urbes eh, crecientes de Brasil. Aquí está el pueblo, bueno, no es pueblo, es una ciudad, y es una ciudad que es parte del patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, en el cual hay varias ciudades brasileñas, que es Olinda, y esto generalmente no se visita. Yo considero que un viaje completo a Brasil, es decir, no que sea todo Brasil, pero completo, es decir, que sea nutritivo, que no nada más vayan a Río y ya, ¿verdad? Sí debe de incluir algunas, dos o tres de estas ciudades, debe de incluir Salvador de Bahía, debe de incluir Olinda, debe de incluir en Ouro Preto, en la región de Minas Gerais. Aquí está Ouro Preto. Este es Sao Paulo, la Catedral de Sao Paulo, es una urbe monstruosa. Es interesante Sao Paulo, el tráfico es imposible. Por ejemplo, el Palacio de Conciertos de Sao Paulo es muy importante, es de los más importantes que hay en Sudamérica, y aquí estamos en Brasilia. Este es el edificio o el conjunto del Congreso de Brasil. El puente de Kubitschek, y este es el legendario Teatro Amazonas, que se construyó con la finalidad de hacerlo el teatro de ópera más importante de América, para que vinieran aquí Caruso, Callas, y la realidad de las cosas es que nunca vinieron. Caruso nunca estuvo aquí, aunque ellos dicen que aquí cantó Caruso. Y no, es muy impresionante el teatro. Hay pocas representaciones de ópera, hay muchos conciertos con música local, con música popular brasileña, que es espléndida. Desde Manaus vale muchísimo la pena meterse a la selva
para ver, bueno, estos estanques con estas plantas, estos lirios gigantes que es la Victoria Regia, y meterse a la selva y ver las serpientes y eh, animales, tarántulas enormes, changos, si tienen suerte, pues llegar a ver un jaguar. Y todo esto se puede ver desde Manaus. Aquí está Manaus, y aquí viene el río Amazonas. El café es el río Amazonas y aquí viene el río Negro. El río Negro que viene desde Venezuela y se juntan. Y cuando se juntan, el color, es decir, se ven los dos colores, se ve la diferencia. Y el río Negro trae mucha materia orgánica y el río Solimaes o Amazonas propiamente trae mucho sedimento como de lodo y por eso tarda varios kilómetros en que se junten las aguas. Y bueno, aquí tenemos el símbolo del Pantanal, esta región preciosa, de, llena de selvas, es uno de los, ¿qué les puedo decir? De los parques nacionales, de los refugios de vida animal más ricos del mundo, igual que el Amazonas. Y desgraciadamente también está siendo amenazado por los proyectos de sobreexplotación que van a traer riqueza indiscutiblemente, pero van a empobrecer tristemente a este patrimonio de la humanidad. Y aquí tenemos algunas de las grandes de la música brasileña. Estas son, casi todas son de mis tiempos, porque son las que yo escuchaba. Fafá de Belém, María Betania, María Creusa, Alcione, y el más grande de todos los poetas de Brasil, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, músico, y si no les importa, les leo rápidamente un poema que no es muy corto, pero que es, ¿qué les puedo decir? Es un poema de protesta ante la realidad que vive Latinoamérica, una protesta en contra de los abusos y de las matanzas que tanto duelen y que tanto han empobrecido a nuestros países y nos han puesto, a pesar de nuestra indiscutible riqueza, al margen de el gran progreso de la humanidad. Se los leo. No puedo. No es posible. Díganle que es totalmente imposible. Ahora no puede ser. Díganle que estoy tristísimo, pero no puedo ir esta noche a su encuentro. Cuéntenle que hay millones de cuerpos que enterrar, muchas ciudades que reconstruir, mucha pobreza por el mundo, y las mujeres se están volviendo locas por la añoranza de sus hombres. Cuéntenle que la vergüenza, la deshonra, el suicidio rondan los hogares y es preciso reconquistar la vida. Háganle ver que es necesario que yo esté presto a socorrer, a morir si es necesario. Explíquenle con cuidado
que si no voy, no es porque no quiera. Ella sabe. Es porque hay un héroe en la cárcel. Hay un labrador que fue agredido. Hay un charco de sangre en una plaza. Que sufro mucho, que no puedo mostrar mi sufrimiento ante los hombres perplejos. Díganle que me fue ordenada la terrible participación y que posiblemente deberé engañar, fingir, hablar con palabras extrañas, porque sé que a lo lejos clarea una aurora. Si ella no comprende, procuren convencerla de este invencible deber que tengo cuando a mi lado hay hambre y mentira y el llanto de un niño solitario en una calle junto al cadáver de su madre. Díganle que hay un náufrago en medio del océano, un tirano en el poder, vivo en tensión a la espera del milagro. Por eso, pídanle que tenga paciencia, que no me haga sentir cobarde. Por un momento que no me llame, porque no puedo ir, no puedo ir, no la traicionaré. En mi corazón vive su imagen. Vivo del deseo de volverla a ver en un mundo en paz. Mi pasión de hombre sobrevive conmigo. Tal vez yo deba morir sin verla más, sin sentir más el gusto de sus lágrimas, sin verla correr libre y desnuda en las playas y en los cielos. Que perdone a su triste e inconstante amigo, a quien le fue dado perderse por amor a sus semejantes, a quien le fue dado perderse por una pequeña casa, por un jardín, por una muchacha vestida de rojo, a quien le fue dado perderse de amor por el derecho de todos a tener una pequeña casa, un jardín y una muchacha vestida de rojo. Por eso convénzanla, explíquenle que es terrible, pídanle de rodillas que no me olvide, que me ame, que me espere porque soy suyo, solo suyo. No puedo ir, no es posible, me es totalmente imposible, no puede ser, es imposible, no puedo. Pues les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado este tremendo poema de Vinícius de Moraes, el gran poeta de Brasil. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que les deseo una Navidad maravillosa, a pesar de nuestra situación en la que estamos. No todo es terrible. Esto nos ha permitido aprender muchas cosas. Y también les deseo que tengan el ánimo, la voluntad y la fe en que el año entrante vamos a ver retoñar muchas cosas que se han marchitado durante esta pandemia. El mundo no está acabado, todavía le falta mucho, hay mucho vigor y mucho vigor en cada uno de nosotros, en ustedes, que vamos a seguir adelante y vamos a darle fuerza a nuestros negocios con un nuevo entusiasmo. Y todo este periodo de retiro espiritual en el que hemos estado nos va a servir enormemente. Vuelvo a decirles, les deseo, número uno, salud. Y también les deseo que su más ferviente deseo se cumpla. Les agradezco el tiempo que estuvieron conmigo y pronto les avisaremos de este nuevo ciclo de las estampas de ciudades, en el que hablaremos de ciudades, algo de su historia,
de su arte y, por qué no, también de sus poetas. Muchas gracias y felicidades a todos.